Bienvenidos a la Iglesia de la Gran Comunidad, una comunidad espiritual unitaria universalista sin muros ni limitaciones geográficas que abre sus puertas a todos sin distinción de género, orientación sexual, nacionalidad, estructuras familiares ni edad. Quien quiera que seas y en donde quiera que te encuentres en tu camino, eres bienvenido aquí. Espíritu de la vida, hoy pedimos que des tu paz a quienes sufrieron violencia en sus vidas. Dales el descanso y el consuelo. A quienes fueron heridos de cualquier forma, dales tu sanación física y espiritual. A los familiares de las víctimas, dales fortaleza y capacidad de perdón. No es fácil perdonar a quien nos lastima. Redobla tu gracia para ensanchar nuestros corazones y reconocer en los agresores a hermanos necesitados de tu redención. Te pedimos por la conversión de los violentos y por el consuelo de los pacíficos, que nuestras oraciones y nuestros actos construyan un mundo de paz. Amén. Así sea. Encendemos el cáliz con estas palabras de Lindsay Bates. Para enfrentar las sombras del mundo, un cáliz de luz. Para enfrentar el frío del mundo, un cáliz cálido. Para enfrentar los terrores del mundo, un cáliz de valor. Para enfrentar el tumulto del mundo, un cáliz de paz. Que su brillo llene nuestros espíritus, nuestros corazones y nuestras vidas. Juntos oremos por la paz y ante cada petición respondamos, así sea. Líbranos, Espíritu de paz, de palabras y hechos que alientan la discordia, el prejuicio y el odio. Así sea. Líbranos, Espíritu de perdón, de sospechas y temores que interfieren con la reconciliación. Así sea. Líbranos, Espíritu de verdad, de escuchar, creer y hablar mentiras acerca de otras personas o naciones. Así sea. Líbranos, Espíritu de misericordia, de codiciar dinero o poder, que muchas veces es la base que conduce al homicidio. Así sea. Líbranos, Espíritu de justicia, de la falta de atención al clamor de los indefensos y necesitados, que mata la indiferencia. Así sea. Líbranos, Espíritu infinito, de todo lo que impide que la familia de los seres humanos cumpla con tu promesa de paz. Así sea. Cuando yo era pequeño, yo vivía en Villavicencio, una ciudad de Colombia atravesada por un río, el río Guatiquía. Y a veces cuando llovía en la cordillera, ese río bajaba con aguas rojas. Y cada vez que el río bajaba con aguas rojas y nosotros íbamos cruzando el puente, mi abuelo se volteaba y nos decía, vea, ese río va con aguas rojas porque tiene la sangre de los liberales que mataron los conservadores cuando yo era joven. En esa época de niño, esa etiqueta liberal o conservador no tenía significado para mí, no querían decir nada. Pero a medida que yo fui creciendo, fui aprendiendo otras etiquetas. Por ejemplo, una que me acuerdo mucho es los maricas, miembros de la comunidad LGBT. Y la implicación con esa etiqueta era gente que era gente rara, era gente que no se le podía tener confianza. Y algunos decían eran pecadores. Las otras etiquetas eran las muchachas o el estrato 1. Y estas etiquetas hablaban de condición social, hablaban de estatus económico, hablaban de personas con una educación diferente, sin educación, decían, y resentidos. También eran personas que eran diferentes a nosotros. Estas etiquetas simplemente marcaban diferencia, pero había otras etiquetas que eran aún más fuertes. Por ejemplo, una etiqueta que aprendí
es guerrilleros. Y esa etiqueta, la palabra guerrilleros, lo que significa para mí, o lo que significaba es violencia, asesinatos, secuestros. En esta época de mi vida me ha tocado enfrentarme otra vez a esas etiquetas, aprender a revisar mi relación y hacerlo desde la perspectiva unitaria universalista. La pregunta es, ¿qué son estas etiquetas? Y me he dado cuenta que son símbolos que nosotros utilizamos para crear grupos, para crear esa gente, para crear al otro. Las etiquetas se usan para construir muros de odio, para construir muros de desconfianza. Y me he dado cuenta que estas etiquetas son absolutamente necesarias para aquellos que quieren continuar con una guerra, para aquellos que quieren continuar con unas sociedades de injusticia. Como humanos es normal tener etiquetas, las hemos utilizado desde el principio de los tiempos y es normal también utilizarlas para justificar nuestra violencia hacia las personas que son diferentes a nosotros. Eso lo sabía muy bien el gobierno colombiano al inicio de la violencia en nuestro país, 1946, cuando el Estado le pagaba a un grupo de gente para que fuera a un pueblo y gritando «¡Viva el Partido Liberal!», masacraban a los conservadores. Y el mismo grupo de gente iba al siguiente pueblo y bajo el grito «¡Viva el Partido Conservador!», atacaba a los liberales. El objetivo de estas acciones era crear odio, era crear desconfianza, era construir barreras. Estas etiquetas también, la importancia del uso de las etiquetas también lo saben los ejércitos del mundo. Cuando saben que es preciso enseñarle a los jóvenes etiquetas para que se les olvide que existen seres humanos. Se usan etiquetas como insurgentes, se usan etiquetas como guerrilleros, para que estos soldados no entiendan que hay una persona detrás de la etiqueta. Es mucho más fácil matar a un insurgente, a un guerrillero, que matar a un papá, que matar a un hijo, que matar a un hermano. La importancia de las etiquetas. Pero las etiquetas, esa importancia también la sabe la guerrilla. Aquí en Colombia, la guerrilla le prohíbe a sus miembros hablar con las personas que tienen secuestradas por dinero. ¿Y por qué? Porque saben que si existe comunicación entre la persona que los tiene prisioneros y el prisionero, se convierte en una persona, deja de ser mercancía y se convierte en un ser humano. Peligrosísimo desde el punto de vista de negocios. Nosotros, como personas de fe, también debemos ser conscientes de esas etiquetas, porque nosotros sabemos que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Nuestro compromiso comunitarios universalistas es promover el valor y la dignidad de cada persona. Nuestro compromiso comunitarios universalistas es ver al ser humano detrás de cada una de estas etiquetas que nosotros mismos utilizamos para crear separación. Eso es fácil decirlo, pero en un país como Colombia es bastante difícil hacerlo. Un país en el que la violencia, el miedo, la sangre ha realmente marcado nuestros corazones por años y años, generaciones y generaciones. En donde la experiencia nos ha enseñado a ser desconfiados, nos ha enseñado a ser cautelosos, nos han enseñado a no creer. Muchos de nosotros no creemos en el proceso de paz que se está dando en este momento en Cuba. Algunos de nosotros creemos en el proceso de paz, pero sabemos que aún si ese acuerdo se firma mañana, ese camino hacia una sociedad en paz y hacia una sociedad justa hasta ahora empieza y es muy largo y muy difícil. Nuestro compromiso comunitarios universalistas es seguir rompiendo barreras, es seguir buscando al ser humano detrás de la etiqueta, es hacer que esa gente se convierta en mi gente. Ese, en mi concepto, es el único camino hacia la paz. Pero hacerlo con los ojos abiertos, sin ilusiones de una paz rápida, sin ilusiones de milagros. Porque sabemos que crear el clima para que los actores del conflicto, la guerrilla, el ejército, la sociedad civil, el gobierno, para hacer que todos estos grupos se sienten a la mesa en un ambiente de confianza, no es fácil, no va a ser fácil. Esto puede tomar años y años. Pero tenemos, como personas de fe, debemos tener la fe y la esperanza de que guiados por el Espíritu, esto es posible. Es posible sentarnos y juntos crear un mundo mejor.
Y esto, otra vez, empieza reconociendo el valor de cada persona. Esto empieza por mí. Por mí teniendo la voluntad de acercarme, conocer, crear conexiones con una persona que es diferente a mí. Este proceso, esta idea de inclusión, esta idea de acercarme, de hablar, de crear conexiones con aquellos que son diferentes, no me la inventé yo. Esto lo enseñó el hijo de un carpintero hace 2000 años, el Señor Jesucristo. Es el único camino hacia la paz. Hoy en el siglo XXI, ¿quién mejor que nosotros? ¿Quién mejor que las comunidades de fe para liderar este proceso tan difícil? Para liderar este proceso con nuestro ejemplo, no con nuestras palabras, sino con el ejemplo de inclusión, con el ejemplo de respeto, con el ejemplo de aceptar, reconocer el valor y la dignidad de cada persona que es diferente a nosotros, sin peros, sin condiciones. Mi deseo es que el Espíritu nos dé la sabiduría para hacerlo. Que así sea. Amén. Apagamos el cáliz con estas palabras de Lao Tse. Para que haya paz en el mundo, debe haber paz en las naciones. Para que haya paz en las naciones, debe haber paz en las ciudades. Para que haya paz en las ciudades, debe haber paz entre vecinos. Para que haya paz entre vecinos, debe haber paz en el hogar. Para que haya paz en el hogar, debe haber paz en el corazón.